¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vengo a contarles una breve historia por parte del canal de El Umbral de la Abuela, que también pertenece a este canal de historias de las 3 AM. Les voy a anunciar que voy a cambiar el nombre y el logotipo de este canal de historias de las 3 AM. De ahora en adelante va a ser El Umbral de la Abuela, por motivos de que ya no pude recuperar yo mi cuenta de El Umbral de la Abuela. Perdí la contraseña y pues me la van a dar de baja para que no tengamos problemas con eso. Y todos los videos que tengo subidos ahí los voy a trasladar aquí a este canal, que tomará de nuevo su nombre como El Umbral de la Abuela, y seguiremos contando hasta algunas leyendas e historias que me van compartiendo nuestros amigos usuarios y familiares. Por otro lado, pues bueno, vamos a dar comienzo a este relato que les voy a contar a continuación. Sin antes primero darles la bienvenida al nuevo canal de El Umbral de la Abuela, de aquí en adelante. Les invito a que se suscriban, a que le den like. Los likes son importantes para que los canales vayan creciendo. También tenemos el área de comentarios, puntos de vista que quieran dar. Adelante, con todo gusto, sean buenos o sean críticas, son bienvenidos. Si sienten que algo está mal o que estoy haciendo mal, de igual manera me lo pueden hacer saber, para que pues yo le vaya modificando y que el canal se vaya haciendo de mejor manera. Sin más que decir, pues vamos a dar comienzo. Bueno, ya se me estaba olvidando pedirles que también pueden activar la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba los nuevos audios ustedes estén enterados y puedan escuchar pues algunos relatos distintos. Ahora sí, vamos a dar comienzo. Esta historia está basada en una persona que en vida fue enfermera, trabajaba en el DIF y era una enfermera excelente, una enfermera que se dedicaba, que se entregaba a su trabajo y a sus pacientes. Bueno, todo comienza de esta manera. Esta señora, para que vayan entendiendo cómo está el asunto, esta señora, nosotros, bueno, mis amigos y yo la conocimos de otra manera, ya ella más grande. Esa señora se comportaba como si estuviera loquita. Tuvo un problema de personalidad y pues otro problema ahí en su mente. Entonces ella vagaba, ella parecía vagabundo y siempre andaba sobre las avenidas, siempre andaba en las avenidas, de allá para acá, de aquí para allá y todo. Y pues quiero decirles que nosotros en aquel tiempo, en son de relajo, le decíamos la loquita, hasta que me hicieron entender a mí y mi familia que no debía de decirle así, que esas personas deberían de tener un respeto por nosotros. Y así fue. No volvimos a decirle de ninguna manera ni loquita ni de ninguna otra forma. Pues, siempre respetamos a la persona, y como tal pues la historia comienza que ella en toda ocasión sacaba adelante a sus enfermos. Siempre todo le salía bien, la gente se le recuperaba muy pronto.
la recomendaban y mucha gente acudía, incluso desde otros lados, desde otros lugares acudían a verla porque pues los curaba. Si ven mucho movimiento de carros, amigos, pues ya es la hora en que empiezan a pasar a trabajar, otros van saliendo a trabajar y así. Entonces, pues lo, lo chistoso de todo esto, bueno, no lo chistoso, bueno, es un decir, pero el punto que comienza su historia fue cuando ella empezó a querer experimentar otras cosas, a, a pensar de qué otro modo podía ayudar a la gente, a las personas. Y por ahí nunca falta quien diga, mira, está esta opción, está esta otra opción, ¿no? Y a ella le dieron una opción y le dijeron que la herbolaria la podía combinar con su medicina o podía pues sustituir algunos medicamentos con la herbolaria, lo cual a ella le intrigó y lo empezó a investigar y se dio cuenta que así fue, que así era. Y y empezó a experimentar algunas cosas sobre la herbolaria, la cual le funcionó. Hasta ahí todo iba bien, todo iba normal dentro de lo que cabe, porque no los afectaba ni nada, al contrario, sí les ayudaba. Después empezó a combinar la homeopatía también, que es otro ramo, pero aún así le empezó a funcionar. Entonces ella, a grandes rasgos a las personas les preguntaba que cómo se sentían, que si no sentían cambios raros con los medicamentos a la medicina, ¿cómo le llaman? A la medicina, ay, ¿cómo se le podría decir? Es que se me fue el nombre. Bueno, a otras opciones, ¿no? Entonces, alternativas, esa era la palabra, a otro tipo de medicina alternativa. Y la gente le decían que sí funcionaba, que se sentían bien y demás. Ella empezó a checar otras cosas con otras personas que conocían el lado esotérico y se empezó a enfrascar ahí. Ahí fue donde empezó lo más duro, que pues resulta que se mete al conocimiento del esoterismo y empezó a querer experimentar, con esas cosas, empezó a informarse de qué se trataba y se dio cuenta de que habían libros que pues no es bueno usarlos, ya que tienen rituales muy peligrosos, muy delicados, que no se deben de tocar nada más hacia la ligera. Y ella lo hizo, empezó a meterse en ese libro, empezó a hacer algunos ejercicios de rituales, los más comunes y que no son tan peligrosos. Y de igual manera, amigos, le empezó a dar resultados con sus clientes que de la nada se recuperaban y que ella no empleaba medicamentos. Entonces ella lo empezó a tomar de otra manera, mucho más fuerte, y a todo el mundo le decía que era por sus medicinas, que la medicina, pero ella nunca les daba pues una respuesta clara de lo que hacía. Pues resulta, amigos, que ella hacía rituales oscuros en la cual ella ofrecía cosas por la salud de la gente y se le lograban. Lo más importante es eso, que se le lograban. Entonces ella pues empezó a enfrascar mucho más, cada vez más. Ya empezó a hacer rituales más pesados, más peligrosos, y aún así le daban función, hasta que empezó a hacer los rituales en su consultorio. Al principio los hacía en su casa,
Después ya los hacía en su consultorio que le tocaba en su cubículo, que le tocaba. Y lo raro y lo más feo aquí empieza de que en ese DIF donde ella trabajaba empezaron a espantar. ¿Por qué? Pues porque ella abría puertas. Cada vez que hacía un ritual, cada vez que pedía por algo, ella tenía que abrir puertas y no los cerraba, no sabía cerrarlos. Entonces empezaron a espantar muy fuerte en ese lugar. Escuchaban ruidos, escuchaban gritos, escuchaban como si hubiera gente rezando, y los policías a la hora de que iban a revisar pues no encontraban nada, ni una persona, y a la vez seguían escuchando como en otros cubículos se escuchaban ruidos de que como si hubiera alguna persona trabajando. Eh, Se empezó a divulgar esto y ella se empezó a inquietar porque por el temor a que la cacharan. Por el temor a que la cacharan empezó a ponerse mal. Entonces se empezó a comportar antisocial primero. Después ya agredía a los policías, les decía que no anduvieran diciendo nada que no debieran. Y a ellos les daba miedo porque aparte también ella ya empezaba a tener otra personalidad, su físico, su semblante en el rostro empezó a cambiar. Se veía, pues unos decían que se veía como viejita, otros decían que se veían como muy como demacrada, otros decían que se veía su cara que daba miedo. Y por lo regular cuando alguien se mete en esas cosas dicen que lo más visible en un cuerpo de una persona que ya practica esoterismo y todo eso, que hace rituales ya peligrosos, fuertes, lo que se les modifica son los dedos, se les alargan, los dedos se les hacen más largos y se empiezan a ver como pálidos, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen, a mí no me consta, yo nunca he visto algo así, pero es lo que comentan. Entonces, pues en parte de todo lo que sucedía y que se comentaba, cuando ella los empezó a amenazar de que no anduvieran divulgando nada, les decía que si ellos seguían haciendo eso, que los iban a espantar cada vez más fuerte, hasta perder su trabajo. Ellos al principio se burlaron, le dijeron que estaba loca, que no anduviera diciendo cosas que no. Y cada noche iban empeorando más las cosas, porque además de que se escuchaban ya ruidos, les tiraban cosas, les movían las sillas como comúnmente se ve en algunos otros videos, que se ven que arrastran las sillas, que les mueven cosas. Eso fue lo que empezó a suceder. Bueno, en una de esas se la cachan algunos integrantes del DIF, la cachan que hacía sus rituales. Le llaman la atención y le dicen que si volvía a hacer eso ahí, la iban a correr, porque eso no estaba permitido ni era correcto. Ella lo siguió haciendo hasta que logró que la corrieran y no le volvieron a dar el trabajo. Y pues aparte, pues la boletinaron. Entonces, ella al verse de esa manera, pues decide seguir los rituales en su casa. En su casa yo me acuerdo que la ventana, lo que era su sala, daba directamente a la calle, no tenía un patio. La ventana daba directamente a la calle. Entonces si uno se asomaba por la ventana se veía su sala. Entonces una ocasión dicen, yo no lo vi, pero dicen que una ocasión unas personas que yo conocí pasaron por ahí y se asomaron porque escucharon ruidos raros, y al asomarse ven que ella está realizando un ritual en medio de su sala, pintando un pentagrama y todo eso. Pues bueno amigos, después de tantos logros que tuvo, tanto éxito que tenía,
ayudaba a las personas hasta que empezó a tener problemas en el trabajo y que la corrieron. En su casa también hacían muchas cosas, decían los vecinos que luego se escuchaba como si estuvieran peleando entre familia, y realmente no había familia, ella vivía sola. Entonces se escuchaban bastantes ruidos, por los cuales llamó la atención y avisaron a las autoridades, porque en una noche de esas, pues se escuchó como si mucha gente estuviera peleando. Los vecinos se intrigaron, lo reportaron, llegó la patrulla, y cuando la patrulla llegó, lo único que encontró y que se veía por la ventana fue el cuerpo de esta señora tirado en el suelo a un costado de ese pentagrama. Ya la señora estaba sin vida. Pues las autoridades, como siempre, preguntaban que si habían visto más gente, que si habían visto a alguien que entrara con ella, por lo cual todo el mundo lo negó. Les dijeron que ella vivía sola, que no había recibido visitas y que eso era el problema y que era lo raro. Entonces, pues ya se supone que consiguen una orden para poder entrar. Entran a revisar, checan el cuerpo y todo. Y precisamente a un lado de ella estaba el pentagrama, estaba el libro de donde ella realizaba los rituales. Y dan por hecho de que ella realizaba ya esos rituales para ocuparlos en su carrera. Fue algo tal vez hasta dentro de lo que cabe un poco grotesco, porque pues quién iba a emplear brujería con la medicina actual, ¿no? Entonces, pues por mucho tiempo espantaban en esa casa, se escuchaban ruidos cuando ya esa casa estaba totalmente vacía, no vivía ningún familiar, ni llegó ningún familiar nunca a reclamar ese domicilio. Entonces se quedó sola la casa. Después ya la saquearon, la vaciaron, la vandalizaron, y esa casa se quedó incluso hasta sin vidrio, sin puerta. La gente podía entrar y ver lo que hubiera ahí adentro, y pues era feo, ¿no? Entonces, después de todo esto, amigos, en el DIF cuentan, ya para terminar este bloque, cuentan que en el DIF se escuchaba en su cubículo donde ella trabajaba, en su consultorio, se seguían escuchando esas letanías que ella realizaba, y se escuchaba mucha gente en el lugar, cuando ese lugar solamente ya está en servicio solamente en las mañanas. En las noches ya no hay servicio de nada, solamente los vigilantes se encuentran ahí. Y pues cuentan que uno de los vigilantes escuchó todo eso y que fue con otro compañero, y al llegar dicen que se escuchaban ruidos muy fuertes, gritos, y cuando logran abrir la puerta no había nada, por lo cual uno de ellos cae desmayado al suelo. Y pues cuentan que el compañero lo tuvo que arrastrar hasta donde estaba pues la base ahí adentro del DIF, hasta donde estaban los demás, que ya cuando vieron que lo llevaba arrastrando, les preguntaron que qué pasaba, que por qué así. Y el compañero le platicó a los demás que se habían escuchado ruidos y gritos en el lugar y que pues no había nadie. Entonces ya incluso los policías ya no querían trabajar ahí. Y pues hasta la fecha, ahorita, honestamente yo no sé si siguen espantando o no, no lo sé. Pero pues ahorita la vigilancia en la noche todavía sigue. Y pues bueno, amigos, ahora sí que este es un pequeño bloque que les estoy compartiendo para darle inicio a este canal del Umbral de la Abuela, y que prontamente ya voy a subirles más relatos que ya tengo yo preparados para nomás para subirlos y compartírselos. Y bueno, pues les tengo algunos relatos más que me han compartido. Se los iré subiendo en la semana para que vayan conociendo otros relatos. Y pues bueno, por esta ocasión son 20 minutos llevamos ya
de relato. Espero que sea de su agrado. Y pues bueno, yo no, como tal, yo no edito los videos, no les pongo música, no pongo mucha imagen, solamente la del canal. Porque a veces cuando uno edita los videos y les pone música y de todo eso, pues la mayoría por eso no creen. Entonces yo prefiero contarlo crudamente, sin modificar mi voz también, igual, no lo modifico. Y pues lo hago con todo el gusto para que pues tengan relatos que escuchar y una nueva temática de realizar estos relatos. Y sin más que decir, mis amigos, me despido por esta ocasión y les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima y adiós, amigos.